Me bloqueó durante su viaje de chicas, pero le pedí a su amiga que le enseñara una foto. Debería haber confiado en mi instinto en el momento en que empezó a bloquear la pantalla de su teléfono cada vez que yo entraba en la habitación. Al principio fue algo pequeño, el tipo de cambio que ignorarías porque no quieres creer lo que podría significar. Pero esta noche ya no podía ignorarlo. El apartamento estaba en penumbra. Solo el suave resplandor amarillo del pasillo se derramaba en la sala de estar. Yo estaba de pie junto a la mesa de centro. Sofía, sentada con las piernas cruzadas en el sofá, navegando su teléfono como si fuera oxígeno. Llevaba un minuto entero observándola quieto, en silencio, como si estuviera tratando de leer a una extraña. «Sofía», dije con calma. Ella levantó la vista con una ceja arqueada. «Dame tu teléfono». Se rió. Una risa corta, incrédula. «Disculpa, no estoy para juegos esta noche», dije. «O lo desbloqueas ahora o te juro por Dios, ahora mismo lo estrello». Eso captó su atención. Se enderezó entrecerrando los ojos. «¿Estás loco?» No dije. «No lo estoy». Simplemente me cansé de fingir. No me pasa desapercibida la forma en que te sobresaltas cuando paso a tu lado. La forma en que ahora duermes con él debajo de la almohada. «¿Quién es, Sofía?» Se levantó lentamente como un gato acorralado. «Vuelves a estar paranoico. Entonces demuéstrame que me equivoco». Extendí la mano. «Déjame verlo». Ella negó con la cabeza retrocediendo. «Necesitas ayuda, David». Me acerqué más. «No necesito ayuda. Necesito la verdad». Su risa esta vez fue amarga. «La verdad. Estás buscando algo porque estás aburrido. Eso es todo». Y entonces lo dijo la frase que lo cambió todo. «Solo estás inseguro porque sabes que podría conseguir algo mejor». Algo dentro de mí se rompió. Me abalancé. Le arranqué el teléfono de la mano antes de poder disuadirme. Lo lancé contra la pared. El crujido fue agudo, un sonido dentado que cortó la habitación y dejó solo el eco. Sofía se quedó helada. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Ambos miramos el dispositivo astillado hecho pedazos en el suelo de madera. Se volvió hacia mí lentamente con los ojos desorbitados de furia. «Acabas de perder la cabeza por completo». Apenas podía oírla. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un trueno en mi pecho. «No me dejaste verlo», dije en voz baja. «Eso me lo dice todo». Nos quedamos allí en silencio, su pecho subiendo y bajando como si acabara de correr 1 kilómetro. Y yo, inmóvil como una piedra, tratando de no derrumbarme bajo el peso de lo que acababa de confirmar. Ella no lo negó, ni siquiera se molestó en hacerlo. Finalmente, se fue furiosa por el pasillo, cerrando la puerta del dormitorio detrás de ella con tanta fuerza que el cuadro de la pared se inclinó. No la seguí. Simplemente me hundí en el sofá con los codos en las rodillas, mirando los restos en el suelo. Ese fue el momento en que supe que la versión de mi vida que había construido, la versión en la que Sofía y yo todavía estábamos en el mismo equipo, había terminado. Y así, sin más, mi hogar dejó de sentirse como mío. ¿Sabes cuál es la peor parte de la traición? No viene de un enemigo, viene de la persona que juró que te protegería de ella. Y Sofía está a punto de descubrir que no soy el tonto que ella creía. A la mañana siguiente, el apartamento olía a paz. ¿Qué hace tostadas? Un leve rastro de su bruma corporal de azúcar de vainilla flotando desde el pasillo. Pero esa paz era falsa. Sofía estaba de pie junto a la encimera de la cocina con una sudadera que solía ser mía, sosteniendo 2 tazas como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo ella suavemente, como si fuéramos 2 personas normales, viviendo una vida tranquila y contenta. Entré en la cocina sin decir palabra. El silencio entre nosotros era espeso, lo suficientemente denso como para ahogarse. Deslizó una taza por la encimera hacia mí. Lo preparé como a ti te gusta, con canela extra. La miré fijamente como si pudiera explotar. «No puedes arreglar esto con un café», dije. Su sonrisa apenas vaciló.
Pensé que hoy podríamos hablar. Levanté una ceja. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Sé que anoche se nos fue de las manos, dijo en voz baja, casi como si lo hubiera ensayado. No debí decir lo que dije. Pero no negaste nada, repliqué. Parpadeó. Estaba enfadada. Agarraste mi teléfono y me lo has estado ocultando durante meses. Interrumpí. No actúes como si hubiera explotado de la nada. Dejó su propia taza. El suave tintineo contra la encimera sonó fuerte en el silencio. No te estoy engañando, David, dijo. La observé con atención. Dilo otra vez. Mírame a los ojos y dilo. Dudó solo por un segundo, y eso fue suficiente. Lo sabía. Sofía se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Quieres castigarme por tener una mala actitud? ¿Por estar distante? La gente pasa por momentos difíciles, David. Los matrimonios no son cuentos de hadas. No dije no lo son. Pero no me casé con una extraña. O no creía haberlo hecho. Su boca se tensó. Estás exagerando. Entonces déjame preguntarte esto. Me acerqué con la voz baja. Si tu teléfono no se hubiera estrellado contra la pared anoche, ¿habría visto alguna vez lo que hay dentro? Ella desvió la mirada, y eso fue todo lo que necesité ver. El silencio regresó helado y espeso. Volvió a su taza como si fuera una especie de escudo. ¿No podemos simplemente empezar de nuevo?, preguntó. Me reí, pero no había alegría en ello. De nuevo. ¿Quieres un botón de reinicio después de decirme que soy paranoico y desechable? Sus ojos se posaron en el suelo. Yo no dije. Lo insinuaste alto y claro. Se dio la vuelta entonces, jugueteando con los botones del microondas como si de repente tuviera otro lugar donde estar. No eres el único que está cansado, murmuró. Tomé un sorbo lento del café que me preparó. Estaba amargo, demasiado amargo. Dejé la taza sin terminarlo. Tienes razón, dije. Yo también estoy cansado, pero la diferencia es que estoy cansado de fingir. Se puso rígida, pero no se dio la vuelta. Salí de la cocina, dejándola allí de espaldas a mí. Me senté en la sala de estar mirando la pantalla muerta del teléfono, todavía destrozada en el suelo desde anoche. Aún no la había recogido. No quería. Quería dejarla allí como una lápida para la versión de Sofía en la que solía creer. ¿Sabes? No crecí pensando que el amor sería fácil. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Recuerdo a mi padre empacando sus herramientas mientras mi madre estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, negándose a despedirse. Me juré que lo haría mejor, que cuando amara a alguien sería con todo mi ser. Y lo hice. Pero de pie en esa cocina con Sofía, me di cuenta de algo desgarrador. No solo la estaba perdiendo a ella, estaba perdiendo la versión de mí que pensaba que el amor podía arreglarlo todo. Y esa pérdida era más personal que cualquier otra cosa. Así que cuando salí por la puerta una hora después, no la cerré de un portazo. No me fui con ira. Me fui en silencio porque algunas tormentas no vienen con truenos. Algunas vienen con café y sonrisas falsas, y una esposa que dice que lo siente, pero nunca dice que se equivocó. Habían pasado 2 días desde la conversación del café. 2 días desde que Sofía intentó tapar una grieta que recorría el centro de nuestra vida. No le dije a dónde iba cuando me fui esa mañana. No le dije que me dirigía a casa de mis padres o que esa noche teníamos una comida planeada. Una de esas reuniones familiares con demasiada comida, historias que había oído 100 veces y una pesada expectativa de que todo estaba bien. Pero esa noche todo no estaba bien, y eso se hizo dolorosamente obvio en el segundo en que la hermana de Sofía entró por la puerta. Elena tenía el tipo de presencia que podía cambiar el ambiente de una habitación sin decir una palabra. Era 3 años menor que Sofía, más aguda en su humor y notablemente menos filtrada. Su risa tenía una forma de cortar una conversación como una chispa. No habíamos hablado mucho durante el último año, nada más allá de charlas educadas en las fiestas, pero esa noche me miró un poco más de lo habitual cuando me abrazó. «Pareces cansado», dijo en voz baja. «Semana larga».
respondí. Ella asintió, pero había algo detrás de sus ojos, algo comprensivo. La mesa ya estaba llena. Mi padre estaba a mitad de una historia sobre su amigo de la ferretería, y mi madre se reía demasiado, aunque ya la había oído antes. Lo de siempre. Tomé mi asiento junto a Elena. Sofía se sentó frente a nosotros, ligeramente inclinada hacia su copa de vino, más que hacia la gente de la mesa. Mientras los platos pasaban y el ruido crecía a nuestro alrededor, Elena se acercó más. «¿Y bien? ¿Qué hay de nuevo en tu mundo?», preguntó con voz casual. Sonreí con ironía. «Define nuevo». Ella se rió. «Cualquier cosa que te haga estremecer un poco». Me encogí de hombros a medias. Muchos estremecimientos estos días. Ella ladeó la cabeza. «El trabajo». Miré al otro lado de la mesa. Sofía se reía demasiado fuerte de algo que dijo mi hermano. Su mano rozaba el tallo de su copa con un dramatismo innecesario. Volví a mirar a Elena. Algo así. No insistió. Simplemente dejó que el silencio se asentara. Cómodo, un raro tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Pasaron unos minutos antes de que Elena volviera a hablar. ¿Recuerdas cuando fuimos a hacer tubing ese verano en el lago Geneva? Golpeaste el agua tan fuerte que pensé que no ibas a salir. Sonreí. Recuerdo que te reías antes incluso de que yo saliera a la superficie. Bueno, llevabas ese bañador naranja brillante. Parecía que se había hundido un cono de tráfico. Ambos nos reímos. Los ojos de Sofía se desviaron hacia nosotros por un segundo y luego volvieron a su vino. Elena se inclinó un poco más, su voz ahora un poco más baja. «Parecías feliz entonces», dijo. Asentí mirando mi plato. Lo era. Pasó otro instante. Me dio un suave codazo con su hombro. «Si alguna vez necesitas hablar, pero hablar de verdad, estoy por aquí». La miré. No había coqueteo en su tono ni motivos ocultos, solo preocupación honesta, clara. Sofía se dio cuenta, cogió la cesta del pan como si fuera su balsa salvavidas y la colocó justo delante de Elena, interrumpiendo nuestra conversación. Rad dijo forzando una sonrisa. «Apenas has comido. Carga carbohidratos, chica». Elena parpadeó. «Estaba bien, gracias. Siempre comías como un jugador de fútbol americano», añadió Sofía sonriendo demasiado. Elena la miró fijamente por un segundo, antes de apartar suavemente la cesta. «Supongo que la gente cambia», dijo secamente. La habitación seguía bullendo de conversaciones triviales y risas, pero en nuestro extremo de la mesa algo más flotaba en el aire. Un cambio tácito. Sofía rellenó su copa. Elena no volvió a mirarla. Esa noche, después de la cena, conduje a casa solo. Sofía había venido conmigo, pero le pidió a Elena que la dejara en casa, alegando que tenía dolor de cabeza por todo el vino y las risas. Pero yo sabía la verdad. Vio la forma en que Elena y yo hablamos, la facilidad, la historia, la calidez. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no era el centro de la conversación. Aparqué frente a nuestro apartamento y me quedé allí sentado unos minutos, viendo cómo los faros se desvanecían detrás de mí en la carretera. Esa cena no me había dado respuestas, pero había removido algo, una silenciosa posibilidad que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Porque a veces no es la traición lo que te despierta, es la forma en que otra persona finalmente ve lo que has estado ocultando todo el tiempo. Pasó una semana después de esa comida familiar. No saqué el tema de Elena. Sofía no sacó el tema de cómo se ponía nerviosa cada vez que yo revisaba mi teléfono. Volvíamos a ser compañeros de piso, apenas hablándonos, coexistiendo en un silencio lo suficientemente pesado como para dejar moretones. Entonces, un jueves por la mañana, Sofía apareció en el umbral con vaqueros de talle alto, pendientes de aro y una pequeña maleta rodando detrás de ella. «Me voy a Playa del Carmen», dijo casualmente, como si fuera a la tienda de la esquina. Parpadeé KPR. «Fin de semana de despedida de soltera», añadió haciendo girar las llaves de su coche en un dedo.
Es mi amiga de la universidad, Ava. Nunca la has conocido. Ninguna mención de si me parecía bien. Ninguna curiosidad sobre cómo se habían sentido las cosas desde nuestra pelea. Solo una sonrisa brillante y una maleta que hacía clic en el suelo como una cuenta atrás. «No mencionaste esto antes», dije. Se encogió de hombros. Invitación de última hora. De última hora. Claro. ¿Cuándo volverás? Pregunté el lunes, probablemente tarde. No me esperes, despierto. Sonrió como si me retara a discutir. No lo hice. Simplemente asentí una vez y entré en la cocina, dejándola de pie junto a la puerta. Una hora después, le envié un mensaje solo para confirmar que había aterrizado sin problemas. Sin respuesta. 2 horas después, intenté llamar directo al buzón de voz. Al anochecer estaba claro que me había bloqueado. La misma mujer que solía llamar 3 veces si no contestaba al segundo timbre, ahora no quería saber nada de mí durante el fin de semana. Y ese silencio no me dolió. Lo aclaró todo. Ya ni siquiera se molestaba en fingir. Sin mentiras, sin rodeos, solo arrogancia. Pensó que me quedaría aquí confundido, con el corazón roto, suplicando. Pensó que había ganado, pero en lugar de desesperación, algo diferente floreció en mi pecho. Enfoque, ni rabia, ni tristeza, solo precisión. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo la neblina naranja de las farolas se difuminaba contra el cristal. El apartamento detrás de mí seguía en silencio. Su perfume aún persistía en el pasillo. Cogí mi teléfono. Si me bloqueaba, bien, simplemente empezaría a reunir la verdad de otra manera, porque hay algo poderoso en un hombre que ya no quiere tus disculpas. Un hombre que dejó de perseguir respuestas y empezó a escribir las suyas propias. Era poco después de la medianoche cuando me encontré de nuevo en mi escritorio. La única luz en la habitación provenía de la pantalla de mi teléfono. Las paredes a mi alrededor se desvanecían en la oscuridad y todo se sentía más pequeño, más silencioso, excepto por el agudo peso de lo que estaba a punto de hacer. No esperaba encontrar nada. No, realmente, pero tenía que mirar. Abrí Instagram y toqué la barra de búsqueda. El perfil de Sofía era privado, pero no estaba revisando el suyo. Busqué el nombre de su hotel, Resort El Sol Palace. Mucha gente lo etiquetaba. Influencers, parejas de luna de miel, grupos de chicas haciendo el signo de la paz con piñas coladas en la mano. Pasé por docenas de ellas, mis ojos escaneando rápidamente. Entonces la vi. Estaba en el fondo de la historia de otra persona, apenas encuadrada en la esquina, pero inconfundible. Esa pose de risa falsa que siempre hacía cuando alguien le apuntaba con una cámara. Su brazo sobre el hombro de una amiga. Puse en pausa el vídeo y toqué para volver a verlo. Allí, justo detrás de ella, el brazo de un hombre descansaba en el respaldo del sofá en el que estaban sentados. Demasiado cerca, demasiado familiar. No la tocaba todavía, no. Pero la inclinación de su cuerpo, la forma en que las piernas de ella se inclinaban hacia él, no era nada. Hice clic en la siguiente historia. Otro ángulo, otro cóctel, su cabeza echada hacia atrás en una carcajada. Ese mismo tipo de nuevo, una camisa azul marino, un tatuaje en la muñeca. Su mano rozó la de ella en lo que podría haber sido un gesto casual. Si no estuvieras entrenado como yo lo estaba ahora para leer entre líneas. Me quedé allí un largo momento sin moverme, mi teléfono descansando en el escritorio, como si acabara de entregar un diagnóstico final. No me sorprendió, pero ya no tenía dudas. Esto no era paranoia, esto no era inseguridad, esto era una prueba lo suficientemente clara como para cortar cualquier hilo al que todavía me aferraba. Abrí mi aplicación de notas y escribí un nombre para la carpeta que estaba a punto de empezar. Cierre. Luego guardé las historias, capturas de pantalla y grabaciones, todo lo que pude conseguir antes de que desaparecieran. Sin mensajes, sin llamadas, sin confrontación, solo pruebas. Esa noche no lloré, no sentí rabia,
No lancé nada por la habitación. Simplemente me recliné en mi silla, miré al techo y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Ya no había vuelta atrás, y curiosamente se sintió como la primera vez en semanas que podía respirar de verdad. A la mañana siguiente me desperté con una energía diferente, sin arrastrarme al baño, sin debatir si tenía la fuerza para enfrentar otro día con el fantasma de Sofía flotando sobre mi hombro. Me duché, me afeité y me preparé una taza de café exactamente como me gustaba, extra fuerte, sin canela. Luego me volví a sentar en mi escritorio, abrí mi portátil y le hice clic en la carpeta etiquetada Kit de divorcio. Era algo que había descargado hacía meses, un paquete digital con pasos, formularios, recomendaciones de abogados. En aquel entonces se sentía como un botón nuclear que no estaba listo para presionar. Ahora se sentía como las instrucciones para abrir una puerta que ya estaba entreabierta. Comencé a rellenar los papeles lentamente, metódicamente. Mi nombre completo, el de Sofía, la fecha de nuestra boda, el contrato de alquiler del apartamento. Cada línea que escribía se sentía menos como una rendición y más como una estrategia. Estaba reclamando algo, no venganza, no orgullo, solo a mí mismo. Cuando llegué a la página que preguntaba el motivo, me detuve un momento. Luego escribí erosión irreconciliable de la confianza. Eso se sentía bastante honesto. A media mañana, el sol se había derramado sobre mi escritorio y yo estaba inmerso en la 10ª página de papeleo. La impresora cobró vida, expulsando lentamente cada hoja como si entendiera el peso de lo que estaba haciendo. Levanté la vista hacia una foto en el estante. Éramos nosotros, tomada hace 2 veranos. Sofía besándome en la mejilla, mientras yo entrecerraba los ojos al sol, fingiendo no notar la cámara. No sentí rabia al mirarla, no sentí nada. Y esa nada era todo lo que necesitaba saber. Hay algo inquietante en ver tu propio nombre deslizarse por una página trazo a trazo, especialmente cuando esa firma marca el final de un matrimonio. Nunca me había dado cuenta de cuántos formularios se necesitaban para deshacer algo que comenzó con un solo beso y un sí. Pero cada hoja que firmaba se sentía como un paso adelante a través del barro en el que finalmente había dejado de ahogarme. Me senté en la mesa del comedor, rodeado de papeles cuidadosamente apilados. Las cortinas estaban abiertas. La luz del sol entraba a raudales como si quisiera iluminar la verdad. Todo a mi alrededor estaba quieto. El abrigo de Sofía todavía colgaba del gancho junto a la puerta. Su taza favorita estaba en el escurridor. Una manta doblada en el sofá, la suya siempre. El apartamento todavía guardaba sus huellas dactilares, pero por primera vez no sentía que ella fuera dueña de ninguna parte de mí. No temblaba, no me detenía a reconsiderar. Simplemente firmé nombre tras nombre, página tras página. Cuando terminé, sujeté el paquete con una tranquila finalidad. Luego lo coloqué en el cajón cerca de la puerta principal, fuera de la vista, no fuera de la mente, pero exactamente donde pertenecía por ahora. Me recliné en mi silla y miré a mi alrededor. La habitación nunca había parecido más un escenario, el decorado de una obra cuyo acto final ya había terminado. No quedaban más líneas por decir, solo silencio, como si el público ya se hubiera ido a casa. Y aún así no sentí tristeza. Hoy, no. Más tarde, esa tarde, cogí mis llaves y conduje al trastero donde guardaba mis herramientas. Ni siquiera estaba seguro de lo que buscaba. Quizás solo algo que hacer con mis manos. Algo real, pesado. Terminé arreglando la cerradura de la puerta trasera y cambiando el filtro de aire del Jeep. Se sintió bien, tangible, limpio. Después me senté en el asiento del conductor, sudoroso y cubierto de una fina capa de polvo, mirando mi propio reflejo en el espejo retrovisor. Parecía cansado, un poco mayor que hace unos meses, pero había una claridad en mi rostro que no había visto en años, una tranquila firmeza,
como si finalmente hubiera dejado de hacer preguntas que solo tenían una respuesta. Y me di cuenta. Esto no era solo sobre Sofía, era sobre la forma en que me había permitido encogerme para caber en la zona de confort de otra persona. La forma en que me había disculpado por estar herido, dudado de mis propios instintos, cuestionado mi propio valor, pero ya no más. Ahora estaba al otro lado de un fuego que ya había quemado todo lo que pensaba que era sólido, y yo seguía aquí. Esa noche el apartamento se sentía vacío, pero de una manera diferente. No solitario, simplemente despejado, como si algo hubiera sido exorcizado. Me preparé un sándwich, vi medio episodio de una serie de detectives al azar y finalmente me acosté temprano sin navegar, sin rumbo por internet, sin comprobar si Sofía me había desbloqueado, sin conversaciones imaginarias en mi cabeza, donde todavía intentaba arreglarlo todo. Dormí de verdad, un sueño profundo e inmóvil que me envolvió como un escudo. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, con una luz suave entrando por las persianas y un nuevo mensaje de voz de mi abogado, confirmando que los trámites estaban oficialmente en proceso, no me estremecí, solo exhalé. Lo había hecho no con fuegos artificiales, no con gritos, sino con dignidad. Y a veces, la dignidad es la cuchilla más afilada que puedes llevar a una tormenta. Pasaron 3 días. Sofía no había llamado ni mensajes ni disculpas. Ni siquiera sabía que ya había firmado los papeles del divorcio. Y de alguna manera, eso lo hizo todo más fácil. Estaba doblando la ropa una tranquila tarde de domingo cuando oí un golpe en la puerta. No del tipo impaciente ni tampoco del repartidor. Fue suave, medido. Abrí la puerta y vi a Elena de pie allí con una cálida sonrisa. Y una tarta. La he hecho yo, dijo, sosteniéndola como una ofrenda de paz. Siempre traes tarta de manzana cuando algo está a punto de complicarse, dije. Ella se rió. Entonces, supongo que he sido predecible durante años. Me hice a un lado. Pasa. Se movió por el apartamento lentamente, sus ojos escaneando el espacio como si pudiera decirle algo que yo no había dicho en voz alta. Cuando vio la pila de papeles doblados en la mesa del pasillo, no hizo ningún comentario. No lo necesitaba. Te ves mejor, dijo sentándose en una de las sillas de la mesa de la cocina. Siento que es la primera vez que respiro con ambos pulmones. Elena asintió cortándose un pequeño trozo de tarta. Tenía la intención de ver cómo estabas. ¿Es por eso que trajiste postre? ¿O esto es solo el calentamiento para una intervención? Sonrió con ironía. Un poco de ambas. Hablamos un rato de nada en particular. Películas, su trabajo, una historia de la infancia sobre cuando Sofía una vez la convenció de que la pasta de dientes servía como crema para los granos, y terminó con una erupción roja durante 3 días. El tipo de charla que llena una habitación de vida. Pero el aire entre nosotros cambió. En algún punto, entre la segunda risa y el tercer trozo de tarta, me di cuenta de que me estaba inclinando más cerca, no porque quisiera, sino porque se sentía natural. Esta noche no era solo la hermana de Sofía, era alguien que me miraba a los ojos cuando hacía preguntas, alguien que no me hacía sentir que tenía que censurar mi dolor. Y cuando sus dedos rozaron los míos a la misma servilleta, ninguno de los dos se apartó. Solo nos miramos en silencio, cerca. Debería haberlo detenido ahí. Debería haber dicho algo, cambiado de tema, puesto distancia entre nosotros, pero no lo hice. En cambio, dije lo único que sabía que no debía. Siempre te dabas cuenta cuando estabas sufriendo, incluso antes que Sofía. Elena se quedó quieta, pero no lo negó. Dejó el tenedor, se levantó lentamente y se acercó al fregadero. Solía odiarme a mí misma por verlo, dijo con la voz suave, por verte esforzarte tanto por ser el hombre al que ella se negaba a encontrar a medio camino. Me acerqué más y ahora ella se giró. Nuestros ojos se encontraron ahora. Odio haber esperado tanto para decirlo en voz alta.
El silencio entre nosotros no era pesado, era eléctrico. Y cuando me incliné y la besé, no fue salvaje ni impulsivo. No fue una traición dramática. Fue suave, triste, como dos personas que habían estado cargando demasiados sentimientos silenciosos durante demasiado tiempo. Cuando nos separamos esperaba arrepentimiento, culpa, algo frío que nos invadiera. Pero en cambio, Elena susurró. «Debería irme», asentí. «Sí, probablemente». Cogió su abrigo, pero dudó en la puerta. «No me arrepiento», dijo. La miré a los ojos. «Yo tampoco». Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Me quedé allí mucho tiempo, observando el pasillo a través de la mirilla, como si quizá fuera a volver. No lo hizo, pero algo había cambiado. No solo entre nosotros, dentro de mí. Porque ese beso no se sintió como una venganza, se sintió como empezar de nuevo. Y aún no sabía lo que eso significaba. Pero sabía esto. No era el mismo hombre que Sofía dejó atrás, y nunca volvería a serlo. Pasaron un par de días. Elena no llamó. Yo tampoco. No porque no quisiera, sino porque lo que había pasado entre nosotros necesitaba espacio para respirar. Ella no era mía para reclamarla, y yo no buscaba un rebote. Ambos lo sabíamos. Pero el silencio entre nosotros no se sentía incómodo. Se sentía cuidadoso, como una respiración contenida, esperando el momento adecuado para exhalar. Ese momento llegó un tranquilo miércoles por la noche. Ella envió un mensaje primero. «¿Quieres compañía? Hice demasiada pasta». 10 minutos después estaba llamando a mi puerta con un recipiente humeante en una mano y esa sonrisa torcida que siempre suavizaba los bordes de mis peores días. No hablamos de Sofía, no hablamos de lo que significaba nuestra cena. Simplemente comimos, reímos, exhalamos. Más tarde estábamos sentados en el sofá, hombro con hombro, cuando me volví hacia ella y le dije, «¿Sabes qué es lo gracioso? Ella todavía piensa que soy un tonto con el corazón roto esperando en la puerta». Elena levantó una ceja. «¿Y cómo te llamarías a ti mismo?» Sonreí. «Reformado». Ella ladeó la cabeza. «¿Y qué hace un hombre reformado ahora?» Dudé un instante y luego lo dije. «Nos hacemos una foto, tú y yo, aquí mismo bajo las sábanas». Su expresión se tensó ligeramente. «Eso no es una petición pequeña, David. No la voy a enviar a los tabloides», dije sonriendo a medias. «Solo quiero que llegue por los mentideros, que le llegue a ella en voz baja, de la misma manera que ella se aseguró de que yo viera su fin de semana en Playa del Carmen». Elena me miró larga y fijamente. «¿Quieres venganza?» No dije. «Quiero un reflejo. Quiero que se vea a sí misma como yo tuve que verla desde fuera, después de que ya era demasiado tarde». Una larga pausa. Luego Elena soltó una suave risa y negó con la cabeza. «Va a implosionar». Me encogí de hombros. Ella ya empezó el fuego. Yo solo le estoy dando el espejo. Se mordió el labio. «¿Y estás seguro de que así es como quieres hacerlo?» La miré directamente a los ojos. «No se trata de querer. Se trata de necesitar un cierre». No respondió. No, de inmediato. Luego se levantó, me tomó de la mano y me llevó suavemente hacia el dormitorio. No hicimos nada que reescribiera las reglas. Simplemente nos tumbamos allí, uno al lado del otro, bajo las mismas sábanas, cerca, cálidos, en paz. Saqué mi teléfono de la mesita de noche, giré la cámara hacia nosotros. Elena apoyó la cabeza en mi hombro y sonrió. Ni grande ni teatral, solo una sonrisa tranquila y cómplice. El tipo de sonrisa que dice, «Estoy aquí, pero no pertenezco a nadie». Clic una foto. Eso fue todo. La miré. No era indecente, solo honesta, íntima de una manera que las palabras nunca alcanzan del todo. Luego abrí mis contactos. No se la envié directamente a Sofía. Eso habría sido infantil. No, se la envié a alguien mucho mejor equipado, su amiga más cercana, Jessie, a la que Sofía siempre se lo contaba todo. Adjunté una sola línea de texto. «Supongo que yo también sigo adelante».
Simple, afilado, sin veneno, solo claridad. Elena se inclinó y miró el mensaje. Luego volvió a mirarme a mí. ¿Estás jugando con fuego? Le besé la sien. Entonces ya es hora de que sienta el calor. Tardó exactamente 42 segundos, desde el momento en que pulsé, enviar hasta el momento en que sonó mi teléfono. Número bloqueado, sin identificador de llamada, pero sabía quién era. Miré la pantalla un momento, dejándolo sonar 2 veces antes de contestar. Luego me llevé el teléfono a la oreja y dije con calma: ¿Lo recibiste? Su voz explotó a través del altavoz como una granada. Es una broma. Hola a ti también, Sofía. Elena, te estás acostando con mi hermana ahora. ¿Crees que eso es gracioso? ¿Crees que es normal? No respondí de inmediato. Dejé que el sonido de su desmoronamiento se tejiera en el silencio entre nosotros. «¡Di algo!», gritó. «¿Qué demonios te pasa?». Me recliné en mi silla apoyando los pies en la mesa de centro. «Me bloqueaste, ¿recuerdas?», dije con la voz fría. Así que pensé en ser creativo. Eso no es creativo, es asqueroso. Su voz se quebró en la última palabra como si le doliera la garganta solo de decir lo asqueroso. Repetí lentamente. Qué curioso. Viniendo de alguien que se mantuvo en silencio de radio durante 3 días en Playa del Carmen, con un tipo cuyo tatuaje en la muñeca apareció en 5 clips de historias diferentes. Se quedó helada. Pude oírlo. Su respiración se atascó en su garganta, su rabia tropezando con su culpa. Me has estado acosando. Instagram es público, Sofía. Tus amigas no saben ser sutiles. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Interrumpí bruscamente. Ahora mentiste. Me ignoraste. Te burlaste de mí en nuestra propia casa. Luego desapareciste para un viaje de chicas. Y me bloqueaste como si fuera tu ex de la universidad. Se quedó en silencio. No se había ido, solo se estaba recalibrando. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más tranquila, peligrosa. Así que esto es venganza. No dije, esto es un espejo. Otra pausa. Luego vino el insulto que había estado guardando. Siempre has sido un débil. Por eso Elena sentía lástima por ti. Sonreí. Entonces debe ser humillante que tu hermana prefiera al hombre que dices que es débil. Eso dolió. Jadeó como si la hubieran abofeteado. Eres malvado. Susurro. Planeaste esto. Esperaste un momento para destruirme. No dije. Te destruiste a ti misma. Todo lo que hice fue dejar de protegerte del reflejo. ¿Crees que te quiere? Escupió Sofía. Te usará y te tirará como a todos los demás. Eres una fase, David, un rebote. Y sin embargo, dije suavemente, ella mostró más lealtad en una noche que tú en todo nuestro último año. La respiración de Sofía era irregular ahora, furiosa, acorralada y algo más. Eri, no puedes tirar un matrimonio así. Me reí secas tarde. Tú lo tiraste cuando dejaste de mirarme a los ojos. Estás tratando de hacerme daño, dijo, pero solo te estás haciendo daño a ti mismo. No repliqué. Eso fue el mes pasado. Esto soy yo sintiéndome libre. Luego hice una pausa como si quisiera que escuchara realmente lo que venía después. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dije en voz baja. ¿Creías que nunca te superaría? ¿Que me quedaría aquí roto esperando en la puerta? Pero no estoy roto y no estoy esperando nada. Ella no habló, así que le di la frase que había estado esperando decir desde que todo esto comenzó. Tú me bloqueaste primero, Sofía, así que en realidad ahora estamos en paz. Clic. Colgué la llamada antes de que pudiera responder. Me senté allí en la oscuridad, el brillo del teléfono desvaneciéndose en mi mano. Esperaba sentirme triunfante. No fue así. Me sentí tranquilo, no frío, no cruel, simplemente seguro. El tipo de certeza que llega cuando finalmente entiendes el juego que alguien estaba jugando y dejas de participar. El único sonido que quedaba en el apartamento era el zumbido del frigorífico y mi propia respiración, lenta y constante. No volví a mirar el teléfono. No lo necesitaba.
Algunos finales no necesitan aplausos, solo silencio y el conocimiento de que finalmente te elegiste a ti mismo. Llegó a casa 2 días después, sin aviso, sin un mensaje dramático, solo el tintineo de sus llaves en la puerta, el suave golpe de su maleta contra el umbral y luego su voz. Debe lo dijo suavemente, como si estuviera entrando en una piscina fría. No respondí de inmediato. Estaba sentado en la mesa del comedor, la misma donde había firmado cada página de nuestro desmoronamiento. El paquete del divorcio yacía plano frente a mí, impecable, intacto desde la última firma. Levanté la vista lentamente mientras ella entraba. Sofía se veía diferente. El pelo un poco desordenado, sin maquillaje. Su maleta todavía en la mano, pero su postura era extraña, insegura, como alguien que se da cuenta de que la fiesta terminó hace horas. Cerró la puerta silenciosamente detrás de ella y se quedó junto a la entrada, como si no supiera si sentarse o correr. «No esperaba que estuvieras aquí», dijo. «¿Dónde más iba a estar?». Se mordió el labio. Sus ojos se dirigieron a la mesa. Vio los papeles al instante. El color desapareció de su rostro. «¿Los presentaste?». Asentí una vez. Silencio. Dejó su bolso lentamente y avanzó más. Sus zapatos resonaron contra el parqué como una acusación. «Yo sé que te hice daño». Comenzó su voz temblando lo justo para sonar ensayada. «Cometí errores, pero lo que hiciste con Elena, eso cruzó una línea. No me inmuté. Yo crucé una línea. Tú enterraste el campo entero». Sofía suspiró. Su rostro se plegó en una suave y practicada tristeza. «David, sé que no he estado presente. Te excluí. Yo entré en pánico, pero hemos construido tanto. No puedes simplemente tirarlo todo por un desliz». «Un desliz», dije con la voz baja. Eso es lo que era él. Un desliz con un tatuaje y una pulsera de hotel. Su mandíbula se tensó. Eso no era serio. No significaba nada. Tampoco tu disculpa. Eso dolió más de lo que esperaba. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a mí con los ojos en el paquete del divorcio, los dedos temblando como si quisiera tocarlo, pero no se atreviera. «¿Podría perdonar la foto?», dijo en voz baja. «Si todavía estás enfadado, lo entiendo. Quizá podríamos tomarnos un descanso, hacer terapia». No interrumpí. Tranquilo, pero firme. Parpadeo. «No busco reparaciones», continué. «No busco terapia, ni charlas de cierre, ni nuevos comienzos». Frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quieres?». Empujé la carpeta hacia ella lenta y deliberadamente. «Terminar». Sofía la miró como si pudiera morderla. «¿Hablas en serio?». «Totalmente en serio». Su garganta se movió con dificultad, como si estuviera tragando algo afilado. «¿Pero me quieres?», dijo sin ser exactamente una pregunta. «Más bien aferrándose a una vieja, ¿verdad?». No respondí porque el amor dejó de ser la pregunta hace semanas. El respeto lo era, la confianza, la decencia. Y cada vez que ella había bloqueado una llamada, me había mirado con indiferencia. Me había manipulado, mentido, bajado el volumen de nuestro matrimonio. Esas fueron sus respuestas. Se reclinó atónita, como si finalmente viera los escombros por primera vez, aunque fue ella quien encendió la mecha. «Pensé que lucharías por esto», susurro. «Lo hice». Dije, cada día que ponías los ojos en blanco, cada vez que me llamabas paranoico, cada mentira que decías con una sonrisa. Eso era yo luchando. Y ahora elijo la paz. Desvió la mirada parpadeando rápidamente. «Nunca quise perderte», murmuró. Me incliné ligeramente hacia adelante. «No me perdiste, Sofía. Me apostaste». «Y Elena». Su voz se quebró aguda ahora. «¿Qué fue ella?». «Un premio de consolación». La miré directamente a los ojos. «Elena fue humana. Me mostró amabilidad cuando tú me mostraste indiferencia». Sofía se quedó en silencio. Siguió una larga pausa. Finalmente se levantó alisándose el abrigo.
Sus manos temblaban ligeramente mientras cogía la carpeta. «Firmar», dijo en voz baja. «Pero espero que te des cuenta de que esto no te hace mejor que yo». Ladeé la cabeza. No dije solo libre de ti. Se quedó mirando un segundo más, como si quisiera lanzar algo o llorar, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta sin lágrimas, sin portazos, solo silencio y el sonido de las ruedas de su maleta rodando por el pasillo. Me quedé allí solo por un rato. Luego me serví un vaso de agua, salí al balcón y vi cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. Estaba tranquilo todavía. Y finalmente, mío. 3 meses después, el aire en casa de mis padres solía a maíz a la parrilla y mantequilla de limón. La reunión familiar era ruidosa de las formas habituales. Niños persiguiéndose por el jardín, tíos debatiendo estadísticas de fútbol, mi padre haciendo el asado como si fuera un deporte. Me quedé en el porche con un refresco frío en la mano, observándolo todo con una sonrisa tranquila. Elena también estaba allí. No habíamos hablado mucho desde la foto, no por enfado, solo por entendimiento. Algunas personas llegan a tu vida como tormentas, otras como espejos. Elena había sido ambas cosas. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado del patio, sin miradas largas, sin toques persistentes, solo una suave sonrisa y una mirada compartida que decía: «Lo sabemos». Ella se sentó con su primo. Yo me quedé con mi tío. Sin fuegos artificiales, sin drama, solo espacio y respeto. Sofía también estaba allí sorprendentemente, sentada lejos bajo la carpa, con gafas de sol, picoteando una ensalada que nadie le pidió que trajera. Nadie le prestaba mucha atención, ni siquiera Elena, especialmente no yo. Es extraño cómo alguien puede encogerse tan silenciosamente fuera de tu mundo, hasta que un día son solo ruido de fondo. Observé cómo el cielo cambiaba de color, el naranja sangrando en rosa. Alguien subió la música. Mi primo pequeño gritó algo y corrió hacia mis piernas, devolviéndome al momento. Le revolví el pelo riendo. Luego miré de nuevo al otro lado del patio una última vez. Elena volvió a encontrar mi mirada, y en ese segundo sonreímos, sin promesas, sin arrepentimientos. M.